Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Mi nombre es Marcos Arrozagaray, soy de Argentina, exalumno del Instituto Bíblico Palabra de Vida y actualmente sirvo al Señor como pastor en la iglesia de José Mármol en Buenos Aires, y es un privilegio para mí poder compartir el devocional del día de hoy. La lectura de hoy se encuentra en Hechos, capítulo 2, versículo 22 al 36, y dice así la palabra del Señor. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Versículo 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Lucas, en el libro de los Hechos, nos narra cómo comenzó la iglesia y cómo se expandió hasta lo último de la tierra en el poder del Espíritu Santo por medio de la predicación del Evangelio. En el capítulo 2, de los versículos 1 al 13, tenemos precisamente el nacimiento de la iglesia. Y a partir del versículo 14, tenemos el primer discurso de Pedro a los judíos luego del nacimiento de la iglesia. El día que la iglesia nació, podríamos decir en la fiesta inaugural, lo más importante en aquel gran evento, luego del descenso del Espíritu Santo, fue la exposición de la palabra de Dios. La iglesia comenzó con la predicación de la palabra, con la centralidad de la Escritura, y debe continuar así. En el pasaje de hoy, que es la continuación del sermón de Pedro que comienza en el versículo 14, el apóstol va a argumentar que Jesús es el Mesías esperado, presentando 4 evidencias. La primera evidencia, versículo 22. Los milagros de Jesús manifiestan que Él es el Mesías. Las señales que Dios hizo por medio de Jesús autenticaban que Jesús era el Mesías, el Salvador del mundo. El objetivo de estos milagros era demostrar que Jesús era el Hijo de Dios y que por lo tanto crean en Él como su Salvador personal. Segunda evidencia, versículo 23. La muerte de Jesús manifiesta que Él es el Mesías. Jesús fue entregado a la muerte como parte del plan soberano de Dios antes de la fundación del mundo. Lo que Pedro está diciendo es que la muerte de Cristo, lejos de negar que Jesús era el Mesías, lo afirma, ya que la muerte de Jesús corresponde al plan soberano de Dios. Sin embargo, esto no quiere decir que los hombres que lo entregaron no sean responsables. Tercera evidencia, versículo 24 al 32.
La resurrección de Jesús manifiesta que Él es el Mesías. La resurrección de Cristo fue el tema central de la predicación de los apóstoles. La resurrección de Cristo es la mayor prueba de que Jesús es el Mesías. Por eso dice, era imposible que fuera retenido por ella. Porque Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, la muerte no puede y no pudo retenerlo. Y Pedro cita el Salmo 16 del versículo 8 al 11, escrito por David, pero que hablaba proféticamente del Mesías. El Salmo no hablaba de David. David había muerto. Su sepulcro estaba en Jerusalén. El Salmo habla de una persona que iba a resucitar. Ya que David no resucitó, tiene que referirse a otra persona, el Mesías, Jesús de Nazaret. Ellos eran testigos de la resurrección de Cristo. La tumba estaba vacía. Cuarta evidencia, versículo 33 al 36. La exaltación de Jesús manifiesta que Él es el Mesías. Pedro va a declarar que Jesús no solo resucitó de entre los muertos, sino que fue exaltado sobre todas las cosas. Pedro va a citar otro salmo, un salmo mesiánico, es decir, que proféticamente hablaba de Cristo, el Salmo 100. Nuevamente, el Salmo no podía referirse a David. David no subió a los cielos ni se sentó a la diestra de Dios. David mismo dice, dijo el Señor, hablando de Dios, a mi Señor, hablando de Cristo. Solo Cristo fue exaltado hasta lo sumo y se ha sentado a la diestra del Padre. Y el descenso del Espíritu Santo manifestaba esta realidad. Entonces Pedro, por medio de los milagros, la muerte, la resurrección y la exaltación de Cristo, prueba categóricamente que Jesús es el Mesías y que lo que ellos vieron en Pentecostés manifestaba el descenso del Espíritu Santo que vendría solamente luego de la exaltación de Cristo. Algunas preguntas que debes hacerte en el día de hoy. ¿Has creído en Cristo como tu Salvador personal? ¿Estás negando las evidencias que demuestran que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Es la predicación del Evangelio algo central en tu vida como lo fue en la vida de la iglesia primitiva? Bueno, recordá que este comentario es simplemente una guía para ayudarte en tu estudio personal, pero no reemplaza el esfuerzo que vos tenés que hacer cada día para entender y aplicar la palabra de Dios a tu vida diaria. Que Dios te bendiga.